Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desvelar un tema que ha estado en boca de todos, un amor que parece sacado de un cuento de hadas pero que tiene raíces muy profundas en la vida real. Así es, amigos, hoy nos sumergimos de lleno en la apasionante historia de Engin y Tuba. Si han leído bien, el título lo dice todo: Engin y Tuba, su amor eterno al descubierto, confesiones que te encantarán. Prepárense para conocer detalles íntimos, momentos que nos harán suspirar y, quizás, hasta entender un poco mejor qué hace que una conexión sea tan fuerte y duradera. Si son fanáticos de las historias de amor que inspiran y nos hacen creer en la magia de las relaciones, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en todo el encanto de esta pareja, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas llenas de sorpresas y contenido exclusivo. Ahora sí, pónganse cómodos, porque la aventura de Engin y Tuba está por comenzar. Muchos de ustedes seguramente conocen a Engin Akyurek y a Tuba Büyüküstün por sus icónicos roles en series que nos han robado el aliento, personajes que han interpretado con tanta maestría que hemos llegado a sentir que sus historias eran nuestras. Han compartido pantalla en producciones que han conquistado corazones a nivel internacional, y es precisamente esa química innegable en la ficción lo que ha alimentado las especulaciones y los deseos de sus seguidores. ¿Será que ese amor que proyectan en la pantalla se traslada también a la vida real? Bueno, hoy no solo vamos a especular, sino que vamos a ir un paso más allá. Hemos recopilado, investigado y sobre todo, nos hemos inspirado en las propias palabras de ellos, en esas pequeñas pinceladas que han dejado caer en entrevistas, en redes sociales, en ese lenguaje no verbal que a veces grita más que 1000 palabras. Queremos desvelarles las claves de su conexión, los momentos que han marcado su relación y sí, algunas confesiones sorprendentes que de verdad te van a encantar. Empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron estas dos estrellas? Su primer encuentro profesional fue en la serie Cara para Ask, Amor de contrabando, un título que, visto ahora en retrospectiva, parece casi profético. Allí interpretaron a Omer Demir y a Elif Denaise, dos almas destinadas a cruzarse en medio de una trama llena de misterio, intriga y, por supuesto, un romance que cautivó a millones. La forma en que sus personajes se desarrollaban, la química palpable entre ellos, la manera en que se miraban, en que se tocaban, incluso en los momentos de mayor tensión, todo indicaba que había algo más que pura actuación. Los fans notaron esa chispa, esa conexión especial que trascendía la pantalla. Y no es para menos, porque cuando dos talentos tan grandes se encuentran, y además hay una afinidad tan genuina, el resultado es magnético. Pero, ¿qué dijeron ellos en ese entonces? Si bien siempre han sido bastante reservados con su vida privada, en entrevistas conjuntas o individuales durante la promoción de la serie, hubo comentarios que dejaban entrever una admiración mutua muy profunda. Engin, conocido por su sensibilidad y su forma de analizar los personajes, a menudo destacaba la profesionalidad y el talento de Tuba. Hablaba de cómo era un placer trabajar con ella, de lo fácil que resultaba crear escenas emotivas juntos. Y Tuba, con su elegancia y su inteligencia, solía elogiar la dedicación de Engin, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y su respeto en el set. Estos no eran cumplidos vacíos. Se sentía la sinceridad en sus palabras, el respeto por el arte del otro, que es, en muchas ocasiones, el cimiento de cualquier relación duradera. Con el tiempo y a pesar de que ambos han mantenido un perfil público relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental, los rumores y las señales se fueron acumulando. No hablamos de meras especulaciones de fans, sino de pequeños detalles observados en eventos públicos, en fotografías que circulaban en redes sociales, y en declaraciones sutiles pero significativas. Se les veía juntos en reuniones de amigos, en celebraciones, en momentos que indicaban una cercanía que iba más allá de lo profesional. Y es aquí donde entran las confesiones que hemos logrado desenterrar. Una de las cosas que más admiramos de Engin y Tuba es su discreción. En un mundo donde la exposición mediática es la norma, ellos han logrado mantener su esfera privada protegida, y eso, en sí mismo, es un signo de madurez y de prioridades claras. Sin embargo, en contadas ocasiones, se han atrevido a hablar un poco más abiertamente sobre lo que significan el uno para el otro, o para el otro profesionalmente y por extensión, lo que eso podría implicar en sus vidas. Recordemos una entrevista donde Engin, al ser preguntado sobre Tuba, describió su conexión como una sintonía especial. Dijo algo así como:
hay una energía que fluye entre nosotros cuando actuamos, una comprensión mutua que no necesita muchas palabras. Trabajar con Tuba es como encontrar una pieza que encaja perfectamente en un rompecabezas. Es una artista increíble y una persona muy cálida. Esta descripción, amigos, es oro puro. Sintonía especial, comprensión mutua, pieza que encaja perfectamente. No son las palabras que usarías para describir a una simple colega. Por su parte, Tuba también ha tenido momentos de sinceridad conmovedora. En una ocasión, hablando sobre la importancia de tener compañeros de trabajo con los que te sientas cómodo y seguro, mencionó a Engin. Dijo que él era uno de esos actores con los que podía ser vulnerable, que podía explorar emociones profundas sin miedo a ser juzgado. Añadió que su profesionalidad y su enfoque en la historia creaban un ambiente de confianza que era esencial para poder dar lo mejor de sí mismos. Imaginen la fuerza de un vínculo así, construido sobre la base del respeto, la confianza y la admiración mutua en el ámbito profesional. Pero, ¿qué hay de las confesiones más íntimas? A menudo, cuando las cámaras se apagan y los focos se disipan, la verdadera esencia de las personas se revela. Y aunque Engin y Tuba son maestros en mantener su privacidad, han dejado caer pistas, momentos clave en sus declaraciones que nos hacen pensar que su conexión va mucho más allá de la pantalla. Hubo un momento en particular, durante una alfombra roja, donde se les vio tomados de la mano de una manera muy natural, muy cómplice. No era un gesto forzado para las cámaras, sino algo que parecía surgir de forma espontánea. Las cámaras capturaron esa imagen y los fans, por supuesto, la viralizaron. Y aunque en ese momento no hubo declaraciones explosivas, la imagen hablaba por sí sola. Esa conexión sutil, esa familiaridad en el gesto, sugería una intimidad que solo se desarrolla con el tiempo y la cercanía. Además, hemos notado cómo a lo largo de los años, han mantenido un respeto y un cariño mutuo visible, incluso cuando sus caminos profesionales se han separado en diferentes proyectos. Nunca han buscado sacar partido de su popularidad conjunta de forma sensacionalista. Al contrario, cada vez que se les ha preguntado por el otro, sus respuestas han sido siempre cordiales, llenas de respeto y con un toque de afecto que deja entrever una amistad sólida, y quizás algo más. Otra confesión interesante, aunque indirecta, se puede deducir de la forma en que hablan de sus vidas personales, o mejor dicho, de la forma en que protegen su vida personal. Ambos valoran mucho la tranquilidad, la conexión con su familia, y un espacio propio donde poder desconectar del mundo del espectáculo. Es probable que una relación profunda y significativa como la que se intuye entre ellos se construya precisamente sobre esa base de valores compartidos, de respeto por el espacio del otro y de un entendimiento de las presiones que conlleva su profesión. Imaginen, queridos espectadores, la fuerza de un amor que nace en el fragor de la actuación, que se nutre de la admiración mutua, que se consolida en la discreción y el respeto, y que además parece estar construido sobre cimientos sólidos de valores compartidos. No se trata solo de una pareja de actores con química en pantalla, sino de dos personas que, al parecer, han encontrado en el otro un refugio, un cómplice, un compañero de vida. Y lo más fascinante de todo es que, aunque las pruebas son sólidas, aunque las señales son claras, ellos siguen manteniendo un aura de misterio. Y quizás esa es la belleza de su historia. No necesitan gritar su amor al mundo. Su amor se manifiesta en la calidad de su trabajo juntos, en la complicidad que transmiten, en el respeto que se tienen, y en la forma en que, a pesar de sus exitosas carreras individuales, siempre queda ese hilo conductor, esa conexión especial que los une. Hemos llegado al final de este recorrido por la historia de Engin y Tuba, y espero de verdad que hayan disfrutado desvelando estos detalles conmigo. Hemos visto cómo su conexión nació en la pantalla con Cara para Ask, cómo la admiración mutua se hizo evidente en sus entrevistas, y cómo, a través de gestos sutiles y declaraciones discretas, han construido una narrativa de afecto y respeto que ha cautivado a sus fans. Hemos pasado de la química actoral a la posibilidad de un amor real, un amor que se nutre de la comprensión, la confianza y valores compartidos. Las confesiones, aunque a veces veladas, han pintado el cuadro de una relación profunda y significativa, una que va más allá de las luces del set. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y esta investigación con todos ustedes. Me encantaría saber qué opinan de la historia de Engin y Tuba. ¿Creen que su conexión en la pantalla se traduce en algo más profundo en la vida real? ¿Hay alguna confesión o momento en particular que les haya sorprendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado y creen que a sus amigos también les encantará, no duden en darle a ese botón de me gusta, compartirlo en sus redes sociales y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más confesiones y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima.